¿Sabías que hay un país en África donde el Internet apenas existe? ¿Donde los periodistas extranjeros no pueden entrar libremente? ¿Y donde los jóvenes pasan su juventud haciendo un servicio militar que puede durar toda la vida? Ese país no está en una película distópica, ni en una novela de ciencia ficción. Existe, y se llama Eritrea. Pocos viajeros han pisado sus calles, y menos aún se atreven a hablar de lo que vieron allí. Pero quienes lo han hecho, cuentan historias que parecen sacadas de otro tiempo. Ciudades congeladas en la era colonial italiana, soldados en cada esquina, y un silencio que pesa más que el calor del desierto. Hoy viajaremos al país más aislado de África. Un lugar que casi no aparece en las noticias, que no tiene redes sociales oficiales, y que para muchos ni siquiera parece pertenecer al siglo XXI. Este es el hermano olvidado del continente, y su historia es tan fascinante como inquietante. Eritrea se encuentra en el Cuerno de África. Esa región en forma de cuerno que sobresale hacia el Mar Rojo. Limita con Sudán, Etiopía y Djibouti, y frente a sus costas está Arabia Saudita, al otro lado del mar. A simple vista su ubicación parece estratégica. Tiene salida al mar, puertos históricos y una herencia cultural milenaria. Pero paradójicamente es uno de los países más cerrados del planeta, comparable solo con Corea del Norte. ¿Por qué? La respuesta está en su historia reciente. Eritrea fue una colonia italiana desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Luego pasó a manos británicas y más tarde fue anexada por Etiopía. Durante décadas, los eritreos lucharon por su independencia, hasta lograrla en 1993 tras una guerra de 30 años que dejó cicatrices profundas en su pueblo. Su presidente desde entonces, Isaias Afwerki, fue uno de los líderes de esa guerra. Pero tras alcanzar la libertad, se negó a soltar el poder. Desde 1993 gobierna sin elecciones, sin oposición y sin prensa libre. Eritrea se convirtió así en una nación independiente, pero sin libertades. La capital de Eritrea se llama Asmara, y es probablemente una de las ciudades más peculiares de África. Cuando los italianos la construyeron a principios del siglo XX, querían crear una pequeña Roma en el Cuerno de África. Y lo lograron. En Asmara aún se pueden ver cafeterías Art Deco, cines con letreros de neón, edificios modernistas y calles ordenadas. Todo con un aire de los años 30 o 40. De hecho, la ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 2017 por su arquitectura perfectamente conservada. Pero lo curioso es que esa conservación no es producto de una política turística, sino del aislamiento. Asmara no ha cambiado porque apenas recibe visitantes, ni inversión extranjera, ni desarrollo urbanístico. Caminar por sus calles es como viajar a un pasado que el resto del mundo olvidó. Los cafés sirven espresso con una ceremonia casi italiana. Los autos son viejos Fiat y Lancia. Las bicicletas sustituyen a los coches modernos. Y lo más llamativo, no hay publicidad. Ni carteles de marcas internacionales ni cadenas globales. Asmara parece detenida en el tiempo, y también en la historia. Ser ciudadano de Eritrea significa vivir bajo uno de los regímenes más controladores del planeta. El gobierno mantiene un estricto control sobre casi todos los aspectos de la vida, desde los medios de comunicación hasta el acceso a Internet. Solo un pequeño porcentaje de la población tiene conexión, y en muchos casos se trata de una intranet estatal sin acceso al mundo exterior. Las redes sociales están bloqueadas, y los pocos cibercafés que existen funcionan con una conexión tan lenta que abrir una página puede tardar minutos. El servicio militar obligatorio es otro de los grandes temas. En teoría dura 18 meses, pero en la práctica puede durar indefinidamente. Muchos jóvenes son enviados a campos militares o a trabajar en proyectos estatales sin fecha de finalización. Eso ha provocado un éxodo silencioso. Miles de eritreos huyen cada año cruzando el desierto o el mar, buscando refugio en Europa o en países vecinos. Sin embargo, quienes se quedan llevan una vida marcada por la resignación y la discreción. Las calles son tranquilas, el crimen es bajo, pero también lo es la libertad. En un país donde las críticas al gobierno pueden significar cárcel, la gente ha aprendido a vivir en silencio. Eritrea ocupa los últimos lugares en los índices mundiales de libertad de prensa. Según Reporteros Sin Fronteras, es el país más censurado de África. Los medios de comunicación pertenecen al Estado, y los periodistas independientes prácticamente no existen. Desde 2001 no hay periódicos privados. Muchos periodistas fueron arrestados o desaparecieron después de criticar al gobierno. Incluso los extranjeros tienen prohibido moverse libremente.
Los pocos periodistas que consiguen entrar deben pedir permiso para cada desplazamiento, y sus grabaciones pueden ser confiscadas. La falta de información ha generado un aura de misterio alrededor del país. Fuera de Eritrea, casi nadie sabe lo que ocurre dentro. No hay imágenes recientes, ni testimonios verificados, ni redes sociales activas que muestren la vida cotidiana. Es como si Eritrea existiera detrás de un muro invisible. Para entender por qué Eritrea sigue cerrada, hay que mirar su complicada relación con Etiopía. Tras la independencia en 1993, las tensiones entre ambos países no desaparecieron. En 1998 estalló una guerra fronteriza que duró 2 años y causó decenas de miles de muertos. Desde entonces, Eritrea adoptó una mentalidad de fortaleza sitiada. El gobierno justificó su control interno con el argumento de proteger la seguridad nacional. Durante años, las fronteras estuvieron cerradas y las familias separadas. En 2018, un rayo de esperanza iluminó el panorama cuando Etiopía y Eritrea firmaron un acuerdo de paz. El entonces primer ministro etíope, Abiy Ahmed, recibió incluso el Premio Nobel de la Paz por ese gesto, pero la euforia duró poco. A pesar del tratado, el régimen de Asmara no cambió. El servicio militar siguió siendo indefinido, la censura permaneció, y el país continuó aislado del mundo. Aunque el régimen ha intentado borrar las diferencias internas, Eritrea es un mosaico de culturas y religiones. Hay 9 grupos étnicos principales, y una mezcla de cristianos ortodoxos, católicos y musulmanes. El idioma oficial es el tigriña, pero se hablan otras lenguas como el árabe, el tigre o el afar. Esta diversidad le da al país una riqueza cultural enorme. Música tradicional, danzas y una gastronomía compartida con Etiopía, donde el injera, una especie de pan esponjoso, es el plato estrella. El pueblo eritreo es conocido por su orgullo y resistencia. Han sobrevivido a guerras, hambre y aislamiento, y aún así mantienen un fuerte sentido de identidad. En las calles de Asmara o en los pueblos del interior, se puede sentir ese orgullo en los ojos de la gente, en su hospitalidad y en su forma de mantener tradiciones que datan de siglos. Muchos medios internacionales han llamado a Eritrea la Corea del Norte de África. Y aunque las comparaciones pueden ser injustas, hay ciertos paralelismos difíciles de ignorar. Ambos países tienen gobiernos de partido único, censura total, servicio militar indefinido y aislamiento internacional. Sin embargo, a diferencia de Corea del Norte, Eritrea no busca protagonismo. No realiza pruebas militares ni discursos grandilocuentes, simplemente ha elegido el silencio. Algunos expertos creen que este aislamiento también es una forma de supervivencia política. Mientras el resto del mundo cambia, el gobierno eritreo mantiene el control absoluto, evitando las influencias externas que podrían desestabilizar su poder. Miles de eritreos arriesgan la vida cada año para escapar del país. Cruzan el desierto hacia Sudán o Etiopía, y desde allí intentan llegar al Mediterráneo. Muchos no lo logran. Se estima que Eritrea tiene una de las mayores tasas de exilio del mundo, en proporción a su población. Los que logran escapar envían remesas que se han vuelto vitales para la economía del país. Pero al mismo tiempo, el gobierno lo sigue considerando propiedad del Estado. Hay testimonios de familias que son castigadas si sus hijos huyen, o que deben pagar multas para no sufrir represalias. Y sin embargo, no todos quieren irse. Algunos eritreos se quedan porque aman su tierra, porque no conocen otra vida, o porque aún creen en un futuro mejor. En los cafés de Asmara, entre los edificios modernistas y los viejos cines, aún se respira un aire de esperanza silenciosa. Eritrea podría ser una joya del turismo africano. Tiene costas vírgenes en el Mar Rojo, islas con arrecifes de coral, montañas espectaculares y una arquitectura única. Pero nada de eso puede aprovecharse mientras el país siga cerrado. Algunos diplomáticos y organizaciones humanitarias han intentado acercarse al gobierno eritreo para abrir un diálogo, pero los avances son lentos. Las sanciones internacionales, la falta de inversión y la desconfianza mutua mantienen a Eritrea en un limbo. Sin embargo, los jóvenes eritreos dentro y fuera del país están empezando a crear pequeñas comunidades en línea, compartiendo su cultura y contando sus historias al mundo. Quizás, con el tiempo, esa nueva generación consiga abrir las puertas que durante tanto tiempo han permanecido cerradas. Visitar Eritrea, para los pocos que pueden hacerlo, es como abrir una ventana a un pasado que el resto del mundo ya olvidó. Desde los edificios futuristas italianos de Asmara hasta los mercados de Massawa en la costa, todo parece moverse a un ritmo diferente. No hay prisas, no hay notificaciones, no hay ruido digital. Solo el sonido del viento, las bicicletas y las conversaciones en voz baja en las cafeterías. Muchos viajeros que han estado allí dicen que es un lugar de contrastes dolorosos. Una belleza silenciosa, una historia impresionante y una realidad dura.
Un país que logró su independencia, pero perdió su libertad. Un pueblo orgulloso, pero atrapado en su propio aislamiento. Eritrea es, sin duda, uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Su historia es una mezcla de esperanza, lucha y resistencia, pero también de censura, silencio y miedo. Mientras otros países africanos avanzan hacia el futuro, Eritrea sigue siendo una tierra suspendida en el tiempo, un recordatorio de cómo el aislamiento puede convertir una victoria en una prisión. Y aunque el mundo apenas hable de ella, Eritrea sigue ahí, en el corazón del Cuerno de África, con su gente, su cultura y su historia esperando ser contadas. Si este viaje te ha despertado la curiosidad, déjame un comentario contándome qué parte de la historia de Eritrea te sorprendió más. ¿Crees que un país puede sobrevivir aislado del mundo durante tanto tiempo? Y si te gusta descubrir lugares desconocidos, culturas ocultas y los secretos del planeta, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana exploramos un rincón del mundo que pocos se atreven a visitar. Nos vemos en el próximo viaje.